thank our deacons for their collaboration. Y se me había olvidado a mí, And I forgot, se me fue por alto I completely had forgotten comunicarles que nuestro hermano David, nuestro anciano de la iglesia, está cumpliendo años. to let you know that our elder, Brother David, will be having a birthday. Le deseamos que Dios le dé bendiciones We ask the Lord that he will be blessed y que le dé más vida para que nos siga dirigiendo. and that he will have more years of life so that he can continue to guide us. Y no sé si hoy o mañana cumple sus 25 años. And I'm not sure if it's today or tomorrow that he will be turning 25 years old. Pero que Dios lo bendiga, eso es lo que le deseamos todos. May the Lord bless him, and that is what we truly wish. Ahora vamos a abrir nuevamente nuestros signarios And we will open our hymn books once again y vamos a buscar el himno número 445. and sing hymn number 493. Caminando yo voy al impulso de tu amor, al impulso de tu amor. Guía mis pasos en tu ley, cuanto soy me entrego a ti. Quiero dar lo más de mí, poderoso Dios y Rey, poderoso Dios y Rey, que mis labios al hablar lo hagan siempre con bondad. Córmame de santidad, muéveme a ofrecer, muéveme a ofrendar. Tuya es mi voluntad, mía no sea jamás, sea tuya más y más. Mi corazón, mi lealtad, mi razón, mi lealtad, mis tesoros, mi amor, deposito a tu pies. Tómalo, Señor, después, multiplica tu fervor, multiplica tu fervor. Amén. Amen. Estaba muy rápido porque se me trabé. Ahora ha llegado el momento de preparar nuestras mentes y nuestros corazones The time has come to prepare our minds and our hearts para recibir la palabra de Dios, to receive the word of God, que esta vez es traída por nuestro hermano David. which will be brought to us by Brother David. Y el título de este mensaje es And the title of today's sermon is La respuesta correcta al Evangelio, The Correct Response to the Gospel, arrepentimiento. Repentance. Para hermano David es el tiempo. We give the time now to Brother David. Good morning and happy Sabbath to all. Buenos días y feliz sábado a todos. We thank the Lord for allowing us to be here together Le damos las gracias a Dios por habernos permitido estar aquí unidos on this beautiful Sabbath day. en este bello sábado. Some people think that if it's not sunny and shiny, then it's not beautiful. Algunos piensan que si no está el día claro y el cielo Resplandeciente. resplandeciente con el sol, que no es un día bonito. And in California, we get that a lot. Y en California, bueno, esto sucede mucho. But today is a little darker and a little more wet. Hoy es un día un poquito más oscuro y pues obviamente un poquito más mojado afuera. But we praise the Lord anyways. Pero de todas formas le damos honra y gloria a Dios.
Now, we've been studying recently processes that occur in our Christian life. Hemos estado estudiando recientemente de los procesos que ocurren en la vida cristiana. We spoke about revival, reformation, Hemos hablado de la reformación, de la reavivamiento and we even spoke about conversion. y también hablamos acerca de la conversión. But today I want to speak about what is the correct response to the gospel. Pero hoy quiero hablar sobre la correcta respuesta al evangelio, que es el arrepentimiento. We're going to open our Bibles to 2 Corinthians chapter 7 verse 10 and we'll read this again. Vamos a abrir nuestras Biblias a 2 de Corintios capítulo 7 versículo 10. So that those that are following online could also know the opening text. Para que también los que nos siguen por medio de el internet nos puedan seguir con la Biblia. 2 Corinthians 10:7 says, "For godly sorrow worketh repentance to salvation, not to be repented of, but the sorrow of the world worketh death." Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amen. Amén. So if the sorrow comes from God, Entonces, si la tristeza viene de Dios, then it works out repentance to our salvation. entonces produce arrepentimiento para salvación. Then it says something interesting. Pero después dice algo interesante. Not to be repented of. Dice de que no hay que arrepentirse. Has any one of us repented and then we repented that we had repented? Algunos de nosotros nos hemos arrepentido de algo, pero después nos arrepentimos de habernos arrepentido. I think we all have maybe. Yo creo que muchos de nosotros. Because that would indicate that we had the sorrow of the world, not godly sorrow. Porque esto entonces indica que hemos tenido la tristeza del mundo y no tristeza que viene de Dios. What is the difference between worldly sorrow and godly sorrow? ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza según Dios y la tristeza según el mundo? And what is the path that leads us to true repentance? ¿Y cuál es el camino que lleva al arrepentimiento verdadero? Is repentance even necessary in our spiritual life? ¿Es necesario tener arrepentimiento en nuestra vida? These are all questions that we'd like to study today. Todas estas son preguntas que queremos estudiar el día de hoy. Now we go to 2 Peter chapter 3 verse 9. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, Chapter 3 verse 9. versículo 9. We're going to have a lot to go through, and so please have your Bibles open. Por favor, mantengan sus Biblias abiertas porque hay mucho que leer. 2 Peter chapter 3 verse 9 says, "The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amen. So this is a promise and a desire of God Esto es una promesa y un deseo de Dios, that we should not perish. que nadie perezca. He doesn't want anyone to die. Él no quiere que nadie se pierda o muera. It was not God's original plan for human beings to die. Nunca fue el plan original de Dios que la humanidad muera. That is why it's a lot of us, I think most of us, are afraid of death. Es por eso que la mayoría, si no todos nosotros, le tenemos temor a la muerte. And when it happens, Y cuando ocurre, it's heartbreaking. quiebra el corazón. It doesn't seem natural because it really was not made to be natural. No se siente bien o natural porque en realidad nunca fue el plan original.
So in order to avoid perishing, or dying permanently, Entonces, para evitar que vayamos a morir permanente, ¿cómo se dice? permanently. Eternamente. Okay, that works too. Yeah. Or eternally. It is God's will that all should come to repentance. Es la voluntad de Dios de que todos vengamos al arrepentimiento verdadero. We see this happen in the book of Acts. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, Acts chapter 2, el capítulo 2 de los verse Hechos, 36 and 37. versículos 36 y 37. Acts 2, 36, 37 says, Therefore let all the house of Israel know assuredly that God had made that same Jesus, whom ye have crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were pricked in their heart, and said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? So, how shall a man be just with God? How can a man be right with God? Entonces, ¿cómo puede un humano, el hombre, estar a cuentas o justos delante de Dios? How shall the sinner be made righteous? ¿Cómo puede el pecador ser justificado? It is only through Christ that we can be brought into harmony with God. Es solamente por medio de Cristo que podemos venir a tener una armonía con Dios. Many are asking the same question today as the multitude of brethren in the day of Pentecost. Muchos se preguntan la misma pregunta, así como en el día de Pentecostés. When they are convicted of their sin, Cuando uno está convicto o compugnado, como decía aquí, de su pecado, they say, What shall we do? entonces uno se pregunta, ¿qué haré? What shall we do? ¿Qué haremos? What did you do when you felt convicted of your sin and you turned to Christ? ¿Qué hiciste tú cuando tú te sentiste en tu corazón que tenías pecado? Let's read verse 38 is the answer. Vamos a leer el versículo 38 y ahí encontramos la respuesta. Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. What must we all do when we feel the guilt of our sin? ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros cuando sentimos la culpabilidad de nuestro pecado? We must repent, brethren. Debemos arrepentirnos, hermanos. So what is this repentance then? Entonces, ¿cuál o qué es este arrepentimiento? How do we know if our repentance is worldly sorrow or godly sorrow? ¿Cómo podemos nosotros saber o confirmar si es un arrepentimiento o una tristeza que procede de Dios o del mundo? We know in the English language there's a word for remorse and repentance, which are En el different. lenguaje inglés hay dos Remordimiento. palabras para diferentes. Hay remordimiento y arrepentimiento. We see that through the scriptures it gives us examples of that remorse is what we know as godly sorrow. En las escrituras podemos encontrar que el remordimiento es tristeza que proviene de Dios. In the worldly sorrow. Oh, from the world. Remordimiento is Perdón, el remordimiento, de acuerdo a las escrituras, es la tristeza que procede o es una tristeza mundana. and repentance is godly sorrow. Y el arrepentimiento es una tristeza que proviene de Dios. In Greek, there's two different words here. Y en el griego hay dos palabras también diferentes. For worldly sorrow, we see the word metameleni. Metameleni. En el griego, la palabra
metameleni, que es el remordimiento mundano o tristeza mundana. Obviously, I don't speak Greek. So. But this has to do with worldly remorse. Esta palabra tiene que ver con, de nuevo, el remordimiento mundano. But it is a deep regret or guilt for a wrong that you committed. Y significa o se define como una culpabilidad bastante pesada por haber cometido un error. Now, the other word for godly repentance is metanoia, Y la otra palabra griega es metanoia, which depicts an expressed sincere regret. y esta palabra significa o se define como una expresión sincera de arrepentirse uno. The difference we see in the definition is one is a deep regret and one is a sincere regret. La diferencia entre estas dos palabras es que una es un arrepentimiento por la culpabilidad y el otro es una sincera culpabilidad o remordimiento que la persona siente por haber hecho un error. In both cases, the individual feels bad, En los dos casos, el individuo se siente mal, but one might feel bad after they were caught, right? pero en una de estas instantes es que la persona tal vez se siente mal porque lo descubrieron. Where the other one will feel deep regret for sinning and openly confess their guilt. Pero la otra diferencia es que la persona siente una culpabilidad muy profunda y abiertamente confiesa su pecado. Now, both of these are very, very similar. Ahora, estos dos son muy y casi igual. But the end result is completely different. Pero el final de cada uno de estos es completamente diferente. So it's very, very important for us to understand the difference. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la diferencia. We even read this in the book Steps to Christ. También lo podemos encontrar en el libro de El Camino a Cristo. If any of you have not read this book before, we will please ask and we'll provide one. Si alguno de ustedes nunca lo ha leído o no lo tiene, por favor pregunten y se lo podemos dar. It says in the book Steps to Christ, page 23. Dice en la página 23 de El Camino a Cristo, And I'll read it first in English and we'll read it in Spanish afterwards. It says, there are many who fail to understand the true nature of repentance. Multitudes sorrow that they have sinned and even make an outward reformation because they fear that their wrongdoing will bring suffering upon themselves. But this is not repentance in the Bible. They lament the suffering rather than the sin. hay muchos que no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Multitudes lamentan que hayan pecado e incluso hagan una reforma externa porque temen que su maldad les traiga sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento más que el pecado. Amen. So that's the main difference. Entonces aquí es la diferencia. With remorse, Con el remordimiento, not repentance, que no es arrepentimiento, the individual is more worried about the consequences. el individuo está más preocupado por las consecuencias. The worried about what's going to happen to them. Les preocupa lo que les va a suceder a ellos. And in turn, for a short amount of time, they could change. Y por un pequeño tiempo hacen el intento de un cambio. And they do make the change. Y logran un cambio. We see here that even they make an outward reformation. Como hemos leído aquí, aún hacen un cambio externo. But yet, that change does not last. Pero ese cambio no dura. And why is it? ¿Y por qué no? Because when they were in remorse, they looked towards themselves. Porque cuando se encontraban en remordimiento, se miraban a sí mismos. They did not look to Jesus Christ. No miraban a Jesucristo. There are three key elements of godly repentance.
hay tres elementos necesarios para el arrepentimiento de Dios divino. One is the change of mind, El primero es el cambio de la mente, change of emotions, el cambio de las emociones and the change of will. y el cambio de la voluntad. So the first is the change of mind. El primero, el cambio de la mente. We go back to that Greek word metanoia, Volvemos a la palabra griega metanoia, which is the word for repentance, que es la palabra para el arrepentimiento. which in Greek literally means a change of mind. Y literalmente en griego significa cambio de mente. But now we see yet the full meaning of this word is somewhat more deeper in the New Testament. Pero podemos ver que esta palabra tiene un valor más profundo en el Nuevo Testamento. Because in the New Testament, the word repentance is metanoia. Porque en el Nuevo Testamento, cuando se escribió en griego, la palabra que se usó es metanoia. But this particular kind of repentance is not about regret or guilt or even shame. Pero este arrepentimiento o esta palabra no se trata o no significa La culpabilidad. la culpabilidad o la vergüenza, It implies making a decision to turn around. más que es como decir que hay Tomar la decisión de- tomar una decisión o voltear en completamente la opuesta dirección, to face a whole new direction. de ver otra dirección completa. So metanoia is like having a transformative change of heart. Entonces, metanoia es como tener un cambio completamente de corazón. In other words, in the scriptures or in the Bible, the heart is also described, rather, the mind is actually described as the heart. En otras palabras, como dicen las escrituras, cuando las estudiamos, que la mente es o se compara al corazón. So real repentance begins in your mind. Entonces, el arrepentimiento verdadero comienza en la mente, hermanos, Not in your emotions, no en sus emociones, not in your feelings. no en sus sentimientos. Remorse is a feeling. El remordimiento es un sentimiento. And of course, that our feelings change from day to day. Y obviamente nuestros sentimientos cambian de día a día, Well, they can change. o pueden cambiar de día a día. And that is why remorse is really just a short-term solution. Entonces es por eso que el remordimiento es una solución muy ligera, In order to cope with our guilt and shame. solamente para poder nosotros Cope. para poder llevar a cabo nuestra culpabilidad. Afrontar o hacer frente a la vergüenza. Amen. So once you have that initial change of mind, Entonces, cuando tenemos ese cambio de mente inicialmente, then we will have a change of our emotions. después tendremos un cambio de emociones. Consider what the gospel message is, Consideremos el mensaje del Evangelio, that we are sinners que nosotros somos pecadores and the wages of sin is death. y que el pago del pecado es la muerte. But Jesus died for us Pero Jesús murió por nosotros so that we can just have the hope para que tengamos la esperanza of eternal life de la vida eterna through the forgiveness of our sins. por medio de el perdón de nuestros pecados. So if the thought if that thought itself Entonces, si este pensamiento en sí does not affect or change your emotions towards no God, afecta nuestros sentimientos o emociones hacia Dios, neither you do not fully understand the gospel message, una de dos, no entiende completamente el Evangelio or you don't realize that you're a sinner, o no realiza que es pecador, that you are, because you are distracted by your sins. que está distraído por su pecado. And we become what the scriptures indicate as spiritually discerned. Y entonces venimos a hacer lo que dicen las Escrituras, espiritualmente
discernidos. Let's go to 1 Corinthians chapter 2. Vayamos We'll a read this. Primera de Corintios, capítulo 2, capítulo 2, versículo 13 y 4. 1 Corinthians chapter 2, verse 13 and 14. It says, which things we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amen. So when someone says that you are a sinner, Entonces, cuando alguien te dice o dice de ti que eres pecador or that you were a sinner, o que fuiste pecador, and that doesn't even make sense to you, y eso no tiene lógica para ti, because you think you're a good person, porque tú crees que eres una buena persona, then you are spiritually discerned. entonces, de acuerdo a las escrituras, According to the scriptures, yes. eres una persona que no puede discernir espiritualmente. That we are lacking spiritual intelligence and wisdom, rather. Que tenemos falta de entendimiento espiritual. And this is primarily because we are not walking in the spirit, but we're walking in the flesh. Y esto sucede porque no estamos caminando en el espíritu, sino en la carne. If we don't allow the Holy Spirit to work in us, we will never understand the truth. Si no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nunca vamos a poder discernir espiritualmente. Amen. Discernir espiritualmente. Now, once we have a change in mind and change of our emotions, Ahora, cuando tenemos un cambio de mente y un cambio de emociones, then the next step is very important. entonces el segundo paso es muy importante. Then there could be a change of our will. Ahora podemos tener un cambio de voluntad, Because many times we have emotions, but we don't do anything about them. porque muchas veces tenemos un cambio de emociones, pero no hacemos nada al respecto. Sometimes we intellectually understand the truth, Muchas veces también intelectualmente entendemos la verdad, but then there is no actual application of that truth in our lives. pero no aplicamos esa verdad a nuestra vida. But when our wills have changed, Pero cuando nuestra voluntad ha cambiado, then our actions change. entonces nuestras acciones cambian. Let us read and how do we obtain this change? ¿Cómo obtenemos este cambio? Let us read in 1 Peter chapter 5, Leamos en Primera de Pedro capítulo 5 verse 5 and 6. los versículos 5 y 6. 1 Peter chapter 5, verse 5 and 6 says, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and give grace to the humble. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, and he may exalt you in due time. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. So we read that God gives grace to the humble, Entonces hemos leído que Dios da gracia a los humildes, but he resisteth the proud. pero que resiste a los soberbios. What does this have to do with our change of will? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro cambio de voluntad? Many times, Muchas veces, when we are spiritually discerned and being led by the flesh, cuando no tenemos discernimiento espiritual y somos guiados por la carne,
We are very proud people. Somos personas muy orgullosas. But until our will is broken Pero hasta que nuestra voluntad sea quebrantada and can be therefore built back up under the direction of the Holy Spirit, y pueda ser edificada bajo la guía del Espíritu Santo, until we are ready to cry out, I don't care what I have to leave behind, hasta que no podamos decir, no me importa qué tenga que dejar, I want to follow God. yo quiero seguir a Dios. Unless we could say, I don't want to keep doing my own will, but God's will. Hasta que no podamos decir, yo ya no quiero hacer lo que yo quiero, sino quiero hacer lo que Dios quiere. Our will must be broken so much so Nuestra voluntad debe ser quebrantada tanto that we can no longer continue to be as proud as we used to be. que ya no podemos seguir siendo orgullosos como lo éramos anteriormente. And so broken that only God Himself can build us back up. Y tan quebrantados que solamente Dios nos pueda recoger. So if we want to change our will Entonces, si queremos cambiar nuestra voluntad to be in line with the will of God, y que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, we must be humble, brother. debemos de ser humildes, hermanos. Let us read Romans 2, chapter 2, verse 2 and 4. 2 through 4. Leamos en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 2 al 4. It says, but we are sure that the judgment of God is according to the truth against them which commit such things. And thinkest thou this, O man, that judges them which do such things, and doest the same, that thou shalt escape the judgment of God? Or despisest thou the riches of his goodness, and forbearance, and long suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance? This 2 through 4. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amen. Speaking of repentance Hablando del arrepentimiento and of being humble before God, y de ser humildes delante de Dios, we had a very vivid example today in our Sabbath school lesson tuvimos un ejemplo muy vivo en la escuela sabática about Samson. acerca de Sansón. Samson, we know that to be the strongest human being ever, right? Sansón conocemos que fue el hombre más fuerte físicamente en toda la historia. And that God, the Spirit of the Lord came upon him and he was able to defeat 1,000 soldiers. Y que el Espíritu de Dios vino sobre él y pudo deshacerse de 1,000 hombres. And for all the strength that he had, Y por todas las fuerzas que él tenía, he could not produce a drop of water of himself. él no podía ni producir ni una gota de agua para calmar su sed. He was so thirsty after that battle Tenía tanta sed después de esa batalla that it didn't matter how strong he was, he could have died. que no importaba qué tan fuerte él era, él de todas formas podía haber muerto. And that is when he realized his weakness. Y allí es donde él reconoció su debilidad. He no longer thought of himself as proud and strong, Él ya no se creyó fuerte y grande, but he realized his true condition, pero reconoció su condición verdadera, that he could not even provide water for himself. que él no podía producir agua para tomar. Do we recognize that in ourselves as well? ¿Reconocemos esto en nuestras vidas? No matter how smart and how faithful we think we might be to God, Que no importa qué tan inteligentes seamos o qué tan fieles pensemos que somos hacia Dios, we must always remain faithful to God siempre debemos permanecer fieles by a Dios, remembering our true condition.
por medio de recordar nuestra condición verdadera. There is no power or strength in ourselves. No tenemos poder ni fuerzas de nosotros mismos. Not even the water we drink can we produce of ourselves. Ni siquiera el agua que tomamos nosotros la podemos producir. So who are we compared to God? Entonces, ¿quién somos nosotros para compararnos con Dios? The scriptures indicate that what is man but like vapor? Las escrituras nos enseñan que ¿qué es la vida de una persona sino solamente un vapor? Just here for a moment and gone the next. Estamos un momento y ya no existimos al segundo. If we remember this, Si nosotros recordamos esto, then we can be humble before the Lord. entonces podemos ser humildes delante de Dios. We could change our wills to match the will of God. Y podemos tener ese cambio que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Now, some churches in the world say that repentance is a work of man. Algunas iglesias en el mundo dicen que el arrepentimiento es una obra Del hombre. del hombre. And that we are not saved through our works, but only by grace, by God's grace. Y que no somos salvos por medio de las obras, sino solamente por la gracia de Dios. But they don't understand that true repentance Pero lo que no entienden es que el arrepentimiento verdadero is a gift from God. es un Don de Dios. don de Dios. It is simply the correct response Es simplemente la respuesta correcta to the conviction of sin a la convicción del pecado and an understanding of the gospel. y el entendimiento del evangelio. Let's give you an example. Vamos a darles un ejemplo. A man is walking along and about to have a heart attack. Hay un hombre que se encuentra caminando y le va a dar un ataque al corazón. And somehow, as he's falling down, he grabs his phone, he's able to call 911. Y cuando se va cayendo hacia el piso, encuentra la forma de obtener su teléfono celular y marca a la emergencia 911. And 911 sends the paramedics to him. Y el servicio de emergencia le manda a los paramédicos a él. The paramedics find the man on the floor unconscious. Los paramédicos encuentran al hombre inconsciente And his heart en el stops. piso y con el corazón ya sin palpitación. So they begin to perform CPR on the man. Entonces los paramédicos empiezan a hacer CPR, No sé. reavivamiento, ¿cómo se dice CPR, mom, en español? Primeros auxilios. Primeros auxilios, gracias. Yes, hermano. And then they're able to restart his heart and saved his life. Entonces pueden de nuevo hacer que el corazón vuelva a palpitar y pues tiene vida otra vez. Now, in this scenario, En este escenario, would anyone say that this man saved his own life? ¿alguno aquí diría que este hombre salvó su propia vida? That it was his own work Que that caused him to save his life? que fueron sus propias obras que salvaron su vida? Simply because he was able to dial 911? Simplemente porque pudo marcar al 911. This would be ridiculous, of course. Esto sería ridículo. The man didn't save himself. El hombre no se salvó a sí mismo. All he did Lo único que hizo was cry out for help. fue clamar auxilio And the paramedics did the rest. y los paramédicos hicieron lo demás. The same is true in biblical repentance, brethren. Lo mismo es verdad cuando se trata de el arrepentimiento bíblico, hermanos. Through the influence of the Holy Spirit, Por medio de la influencia del Espíritu Santo, we recognize that we are about to die, reconocemos que estamos a punto de morir, that we are sinners and we deserve the death sentence. que somos pecadores y que merecemos la sentencia de la muerte. So we call out to God for mercy, Entonces clamamos a Dios por gracia and He responds. y Él responde. He does the saving. Él es el que hace la salvación. Repentance El arrepentimiento is the correct response to the gospel. es la respuesta correcta al Evangelio. Repentance requires El arrepentimiento requiere humility, brethren. humildad, hermanos. When we look at the repentance of King David, Cuando vemos el arrepentimiento del rey David,
when he felt convicted of his sin, cuando él se sintió convicto en su corazón de su pecado, he didn't try to shift the blame to somebody else. él no trató de ponerle la culpa a otra persona. He acknowledged the reality of sin, Él reconoció la realidad del pecado. and he had godly sorrow which led him to true repentance. Y él tenía esa tristeza que viene de Dios para poder arrepentirse. He brought forth fruits worthy of repentance. Él trajo frutos que merecen el perdón de su pecado, el arrepentimiento. And therefore he was Y forgiven. de esta forma pudo ser perdonado. Remember that the process of sanctification is a process. Recuerden que la santificación es un proceso. It's not about perfection, No es algo de perfección, it's about the direction. sino la dirección. Repentance is an action. El arrepentimiento es una acción. It requires a movement, Requiere movimiento. and specifically a movement away from sin Específicamente, movimiento en la dirección opuesta del pecado and towards Jesus Christ. hacia Jesucristo. And we read also in the book Steps to Christ, Vamos a leer del libro El Camino a Cristo, page 26. in English. página 26. It says, the Bible does not teach that the sinner must repent before he can heed the invitation of Christ. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest, which we read in Matthew 11:28. It is the virtue that goes forth from Christ that leads to genuine repentance. Peter made the matter clear in his statement to the Israelites when he said, Him hath God exalted with his right hand to be prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Acts 5:31. We can no more repent without the Spirit of Christ to awaken the conscience than we can be pardoned without Christ. La Biblia no enseña que el pecador debe arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Es la virtud que sale de Cristo la que conduce al arrepentimiento genuino. Pedro aclaró el asunto en su declaración a los israelitas cuando dijo: Él ha exaltado a Dios con su mano derecha para ser un príncipe y un salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Hechos 5:31. No podemos arrepentirnos más sin el Espíritu de Cristo para despertar la conciencia de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Amen. Amén. So, the initial reaction to repentance Entonces la reacción inicial al arrepentimiento does not begin with us. no comienza con nosotros mismos. It was with the Spirit of God awakening us to our true condition. Es el Espíritu Santo que nos despierta a nuestra condición verdadera. Without that, brethren, Sin eso, hermanos, it is like having forgiveness but without Christ. es como tener perdón, pero sin Cristo. It is not possible. No es posible. And we see this Y vemos esto in Matthew chapter 27. en Mateo capítulo 27. Matthew chapter 27, verse 3 through 5. Mateo capítulo 27, 3 al 5. It's speaking of Judas Iscariot. Hablando de Judas Iscarioto. Then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priests and elders, saying, I have sinned in that I have betrayed innocent blood. And they said, What is this to us? See thou to that. And he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and hanged himself. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Amen. What is it in Spanish? Devolvió arrepentimiento. Okay. Hold on. So in English it says here in verse 3 that he repented himself. En el lenguaje inglés dice que él se arrepintió, o sea, de sí mismo, por sí mismo. Yeah. This is what we've been reading about is sorrow of the world. Este tipo de arrepentimiento, lo que hemos venido estudiando hoy día, es un arrepentimiento mundano, o sea, que procede del mundo. Because Judas didn't repent with a godly repentance that was influenced by God. Judas no se arrepintió por la influencia de Dios, But rather, he repented because of the consequences to his action. mas se arrepintió por causa de las consecuencias hacia él. And he was really just worried about himself. Él estaba preocupado por sí mismo. He wasn't worried about what's going to happen to Jesus. Él no estaba preocupado por lo que le sucedía a Jesús. He cared about himself. Él solamente le importaba lo que le iba a pasar a He él. felt bad for what he did. Se sentía mal por lo que había hecho. He had regret. remorse. Tenía remordimiento. But he didn't turn back to Jesus in true repentance. Pero él no fue a Jesús con arrepentimiento verdadero. We see in the scriptures that Peter, the apostle Peter, also failed Jesus. Podemos ver en las escrituras que también el apóstol Pedro le falló a Jesús. But after he failed him, he ran to Jesus for restoration. Pero después de haberle fallado, él corrió hacia Jesús para ser restaurado. Judas didn't run back to Jesus, he ran away instead. Judas no fue de regreso corriendo a Jesús, sino se fue a la dirección contraria. Brethren, feeling bad about your sin Hermanos, sintiéndose mal por sus pecados is not enough. no es suficiente, It's not the solution. no es la solución. True repentance leads to a change. El arrepentimiento verdadero nos lleva a un cambio. After you turn to Jesus, Después de ir a Jesús, God's forgiveness is available always right now. el perdón de Dios es para toda la humanidad ahorita. And the forgiveness was available to Judas as well. El perdón también fue posible para Judas, But Judas did not seek out forgiveness. pero Judas no fue y buscó el perdón. He didn't go to the one that could offer forgiveness. Él no fue al único que le podía perdonar. He tried to resolve it himself. Él intentó de resolver el problema por sí mismo. And out of desperation, Y de la desesperación, he took his own life él se quitó su vida because of the guilt, because of the shame. por la culpabilidad que sentía, por la vergüenza que sentía. He had no hope Él no tenía esperanza, because he wasn't looking to the author of hope. solo porque él no estaba con los ojos en aquel que daba la esperanza. Brethren, feeling guilt Hermanos, sentir culpabilidad does not save us. no nos salva. Only repentance, Solamente el arrepentimiento, which means feeling guilt, que significa que vamos a sentir culpabilidad, but then we turn to Jesus for the solution. pero después volteamos a Jesús para la solución. Are we feeling bad about our sin, ¿Nos sentimos mal por nuestro pecado? or are we surrendering to Christ because of our sins? ¿O estamos dándoselo todo a Jesús? So feeling remorse, we said this, is not the same as repentance. Sentir remordimiento no es lo mismo como el arrepentimiento. And the main difference, and the main difference between remorse and repentance, I want you to think about this. La diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento verdadero es Your direction after you sin. la dirección a donde tú vas después de tu pecado.
After you feel guilty, después de sentirte culpable, de after tu the Holy pecado, Spirit has revealed to you your condition, después de que el Espíritu Santo te ha revelado tu condición verdadera. your direction after that La dirección que tú tomes después de esto is a question of life and death. es una cuestión de vida y o muerte. When you feel like you've sinned, do you turn to seek advice or help from another human being? Cuando has pecado, tú buscas respuestas de otra persona, Or do you seek out God's advice? o vas y buscas la guía de Dios. Do we repent like Judas? Do we repent of ourselves No se and have worldly sorrow? Nos arrepentimos así como Judas, que solamente tenemos sentimiento de culpabilidad, Or do we repent towards Jesus Christ, o nos arrepentimos hacia o mirando a Jesús, having that godly sorrow which leads to salvation? teniendo esa tristeza que solo Dios da, que nos lleva al perdón. Remember, the type of repentance we have Recuerden, el tipo de arrepentimiento que tengamos depends on the direction you go after sin. depende de la dirección en la cual tú vas a tomar después del pecado. Let's close with Acts chapter 3, verse 19. Vamos a cerrar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 3. When we repent, brethren, Cuando nos arrepentimos, hermanos, remember it's an action. recordemos, es una acción. And in Acts chapter 3, verse 19, it says, En los Hechos, capítulo 3, versículo 19 dice, repent and be converted, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. así que arrepentíos y convertíos, Amén. para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amen. Amén. Repentance is a process by which we turn away from our sin El arrepentimiento es un proceso en el cual nosotros dejamos atrás el pecado and we stop building our lives apart from God. y le ponemos un alto al estar viviendo nuestras vidas aparte de Dios. Where we place Jesus in the center Cuando ponemos a Jesús en el centro and we build our lives in His love and Yes. on His promises. y hacemos nuestra vida en su amor y en sus promesas, Repentance is when we stop ruling ourselves el arrepentimiento es cuando nosotros paramos de regirnos or a lead nos- ourselves o guiarnos a nosotros and we mismos submit to God. y nos sometimos a Dios. And we humbly let Jesus lead our heart. Y humildemente le damos el lugar a Jesús para que Él sea rey de nuestro corazón. May the Lord help us, brethren, Que el Señor nos ayude, hermanos. that we stop leading ourselves Que nosotros dejemos de estar guiándonos a nosotros mismos. and that we start following Jesus, Y en vez dejemos que Jesús nos guíe when we follow Him all the way into true y repentance. seguirle a Él al arrepentimiento verdadero. Amen. Amén. Damos gracias a Dios por tan precioso mensaje que nos ha enviado esta mañana We thank God for this precious message that He has given us today, y a nuestro hermano David por traérnoslo. and also to our brother David for bringing it to us. Ahora les invito que abramos nuevamente nuestros signarios We invite you to open your hymn books, y vamos a buscar el himno número 717. and we will sing hymn 496. Ten piedad, conforme me amas, ten piedad de mí, de acuerdo a la grandeza que hay en ti. Oh, ten piedad, piedad de mí. Lávame de mi maldad y de
transgresión, que abandone toda rebelión. Me des perdón. Mora en mí, mi lengua cante tu bondad. Hazme fiel por los caminos al andar. Dame a hablar de toda tu fidelidad. Cámbiame, mi corazón te de entregar, contrito, humilde, sin maldad, y mi ofrenda aceptarás en tu altar. He aquí, tú amas la verdad en lo interior. Tu ciencia me hace comprender mi error. Oh, cuánto amor, oh, cuánto amor. Límpiame, por blanca nieve me has de transformar, y mi pecado has de desterrar. Me has de alegrar, me has de alegrar. Mora en mí, mi lengua cante tu bondad. Hazme fiel por tus caminos al andar. Dame a hablar de toda tu fidelidad. Cámbiame, mi corazón te de entregar, contrito, humilde y sin maldad, y mi ofrenda llegarás en tu altar. Crea en mí un corazón conforme a tu piedad, que sea fiel y ande en santidad, por tu bondad, tu gran bondad. Vuélveme el gozo de la plena salvación, tu Santo Espíritu, tu bendición, tu hermoso don, tu hermoso don. Mora en mí, mi lengua cante tu bondad. Hazme fiel por tus caminos al andar. Dame a hablar de toda tu fidelidad. Cámbiame, mi corazón te de entregar, contrito y humilde y sin maldad, y mi ofrenda aceptarás en tu altar. Amén. Les invito que doblemos las rodillas para tener una oración final. We invite you to kneel down to have our last prayer. Dear loving Father, which art in heaven, Querido Padre que estás en los cielos, we come before your throne of grace on this Sabbath day venimos ante tu trono de gracia en este día to thank you for the wonderful love that you show us, para darte las gracias por el amor que nos demuestras, that love that was demonstrated on the cross of Calvary, por el amor que fue demostrado en la cruz del Calvario, that love that was shown to all of humanity by Jesus Christ. el amor que fue demostrado a toda la humanidad por Jesucristo.
Lord, your love is so great for us. Señor, tu amor es grande hacia nosotros And many times we forget that. y muchas veces lo olvidamos But we take advantage of the grace that you offer us. o tomamos ventaja de la gracia que tú nos has dado. But you have called all of us Pero nos has llamado a todos to repentance. al arrepentimiento. Help us, Lord, to understand the correct response to the gospel message. Ayúdanos, Señor, a tener la respuesta correcta al Evangelio, To be able to repent. de poder arrepentirnos, To have that godly sorrow that leads from you, Lord. de tener esa tristeza que proviene de ti, Señor. To not have simply remorse and worry about the consequences of our sins. Que no solamente tengamos remordimiento y culpabilidad por causa de nuestras acciones o nuestros pecados, But rather to actually feel hurt that we can cause such pain to Jesus Christ. pero que tengamos en vez el sentimiento, que veamos el dolor que le hemos causado a Jesucristo. And by the response to the love of Jesus, Y por la respuesta de Jesús, then we can be led to true repentance. que podamos ser guiados al arrepentimiento verdadero. And that repentance will produce much fruits. Y que ese arrepentimiento produzca fruta. That change will occur in our lives. Que un cambio sea en nuestra vida. And that we can be transformed Y que podamos ser transformados. and no longer be the way we used to be. Y ya no ser como éramos antes. But rather we could be true followers of Jesus Pero que seamos seguidores verdaderos de Jesús. and follow his example in all ways. Y sigamos en todos los ejemplos que Él nos ha dado. Lord, bless everyone here present. Bendice a todos los presentes. Bless those that are sick. Bendice a los enfermos. Bless those that are suffering in secret. Bendice a los que sufren en silencio. Fulfill your promises in our lives, Lord, Cumple tus promesas en nuestra vida, Señor, by your word and by your grace. por medio de tu palabra y tu gracia. Not because we deserve it, No porque lo merezcamos, but because of your promises towards us, pero por tus promesas hacia nosotros, that they will always be fulfilled que siempre sean cumplidas by your word. por tu palabra. Bless everyone that is listening online, Bendice a todos los que están escuchando por medio de línea and especially bless those who are not able to be here today. y especialmente bendice a aquellos que no pudieron estar aquí el día de hoy. Lord, we ask all these things Señor, te pedimos todas estas cosas together with the forgiveness of our sins juntamente con el perdón de nuestros pecados in the lovely name of Jesus Christ. en el bello nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Amén. Ahora les invito a que abramos nuevamente nuestros signarios y vamos a buscar el himno número 279. We invite you once again to open your hymn books and sing hymn 342. Dismiss us, Lord, we blessing, we pray. Upon the fellowship we go away. Carrying us comfort all through the day. Name is the kingdom, only the praise. Amén. Así puestos de pie, les invito a que inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición de Dios por nuestro anciano de la iglesia, David. Remaining standing, we invite you to bow your heads so that we can receive the blessing via our elder David Moran. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti
y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Con una oración en silencio en nuestros asientos, With a silent prayer in our seats, vamos a dar por terminado este servicio. we will be dismissed from the divine Y service, nuestros diáconos van a indicar la salida. and the deacons will guide us out.